Bueno, comenzamos entonces, HPLC. Vamos a ver de dónde viene, primero de dónde viene el nombre HPLC, pero antes voy a dar, como siempre me gusta, dar a mí un poco de contexto y como ustedes saben, o no sé si saben, pero si no les cuento, tengo una gran influencia en el área de la bioquímica. Me gusta explicarlo desde ese lado, ¿no? Desde el lado natural, plantas y todas las investigaciones que se hacen en esa área, o que se hicieron hace 150 años, no importa, pero es el área fuerte mía. Así que bueno, empezamos. Primero, antes que nada, preguntarle algo. Cromatografía. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Qué onda? ¿Lo hicieron en su casa? ¿Hicieron, seguramente agarraron un papel, ¿no? TP orgánica, bien, bien. Bueno, esto es cromatografía, pero no es cromatografía. Ahora la vamos a ver. Pero bueno, está copado que ya más o menos, aunque sea algunos, porque sé que no todos lo vieron, pero aunque sea algunos, lo hayan empezado a ver. Primera pregunta del día. ¿Qué hoja a simple vista, las dos son una hoja de acelga, bueno, una planta de acelga, qué hoja ves más saludable? ¿La hoja de la izquierda o la hoja de la derecha? O sea, ¿qué hoja vos me dirías, che, esta está más, no sé, más bonita mínimamente, ¿no? Parece, pinta mejor, tiene mejor pinta. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Bien, respuesta correcta, izquierda. La hoja de la izquierda se ve mejor y ustedes pueden decir, che, ¿por qué? Porque primero conozco la selga y esta cosa anaranjada en el tallo no me resulta muy conocida. Está bien, podría ser lo primero que no encontré otra foto mejor. Pero segundo, lo que seguramente en todas las plantas te va a resultar, vos lo vas a asociar con la salud de la planta, si la planta está pasando por un buen estado de salud o no, es la coloración, la pigmentación verde que tiene. Vemos que en el caso de la planta de la izquierda, la pigmentación verde es un verde fuerte, un verde lindo, ¿no? Un verde concentrado, por así decirlo. En la parte de la derecha, en la planta de la derecha, vemos que es un verde mucho más apagado, es un verde mucho más claro, ¿no? Eso lo ven. Y seguramente, consciente o inconscientemente, eso lo asocian con cuál es más saludable, cuál está mejor, está en un mejor estado, ¿no? Bueno, eso mismo se vio desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de las agriculturas, y yo acá puse la selga como un mero ejemplo, ambas dos son plantas, son hojas de acelga, pero básicamente ustedes pueden ver cualquier planta, la que tengan en su casa, un potus, no sé, cualquiera, cuanto más verde tengan, ustedes van a ver que es más fuerte se ve, mejor apariencia tiene mejor firmeza, ¿sí? Y por supuesto en las hojas verdes que nosotros nos comemos, como la cera, la espinaca o la lechuga, entre otras, la concentración de eso verde tiene muchísimo que ver con la salud de la hoja, ¿sí? O de la planta en este caso. Entonces, cuanto más verde, más, entre comillas, saludable es, ¿sí? ¿Y qué es eso verde? Eso lo estudiamos en la primaria. ¿Qué es eso verde? ¿Cómo se llama eso verde que está ahí? Clorofila, bien, el inicio de la vida en la Tierra inicia con la clorofila. De hecho, ni nosotros pudiéramos vivir si no se haya desarrollado esa sustancia, clorofila, que le dio vida a la primer planta. Bien, entonces la clorofila es una de las sustancias más codiciadas por nosotros, ¿no? Por el cuerpo humano. De hecho, muchos incluso toman la clorofila. Hay suplementos nutricionales que son clorofila pura, extracto de plantas, ¿sí? Extraen la clorofila y te la dan a vos a tomar y tiene un montón de beneficios tomar clorofila. Esto lo digo entre paréntesis. Entonces, se sabe que la clorofila le da. No, la verdad que no tiene un gusto rico ni ahí, es asqueroso. Eh, es muy feo, pero es muy saludable. Entonces te lo haces haces un jugo de, no sé, de naranja y le pones ahí un poquito de clorofila. Vos si te la bancás, la tomás de una. Buena pregunta. ¿Por qué si nosotros no hacemos fotosíntesis? Es una gran pregunta. La clorofila tiene una relación.
tanto en la planta como en nosotros, en el transporte de oxígeno. Entonces nos ayuda también a nosotros para transportar el oxígeno. Me quedé ahí leyendo a Thais. Bueno, entonces esa sustancia verde es muy codiciada, o fue muy codiciada, sigue siendo igual muy codiciada porque es la que genera un buen funcionamiento, tanto de la planta como del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, una de las primeras preguntas que se preguntaron unos científicos hace no mucho tiempo atrás fue cómo podemos hacer para agarrar de la plantita de acelga, que te la voy a poner acá chiquitita, de esta plantita de acelga, poder sacar eso verde que está ahí. Porque si yo pongo la selga mínimamente, y esto lo voy a hacer muy vulgarmente, si yo pongo la selga a hervir, si bien en el líquido, en el agua que yo la pongo a hervir, queda un poquitito verde, la hoja de acelga sigue estando verde, o sea, no pude sacar la clorofila que está ahí. Y si hago lo que dice David, tampoco funciona, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para extraer bien eso verde que está ahí? ¿Puedo hacer diferentes tipos de extracciones? Sí, pero alguien se preguntó, ¿cómo puedo sacar todos los componentes que tiene la planta, incluso la clorofila? Entonces armó este equipo que está acá. Armó una ampolla de decantación arriba, una columna en el medio y un recipiente abajo. ¿Bien? 3 partes. A la ampolla de decantación la llenó con un líquido, un eluyente, una sustancia, que todavía no lo vamos a decir ni cuál es ni cómo se llama. Al tubo del medio, o a la columna que está en el medio, la llenó con algo llamado sílica gel, óxido de silicio. Es una sustancia muy absorbente. No sé si alguna vez lo vieron son como piedritas que se ponen o azules o rosas, dependiendo de la cantidad de humedad que tengan. Pero bueno, todo este tubo lo llenó con ese material que es un material poroso, sílica gel, ¿sí? Sílica gel. Espero que estén anotando, sílica gel, porque esto no está escrito. Sílica gel. Hermano, sinceramente me dan miedo que se caigan. Bueno. Y en la parte superior de la columna, y lo voy a poner en verde, en la parte superior de la columna se puso un extracto de esta selga. Un pedacito de esta selga. ¿Sí? Se sacó un extracto de esta selga y se puso acá. Entonces, arriba tenemos un líquido, un eluyente. En el medio tenemos la columna, voy a ponerlo negro. Acá tenemos el líquido, un eluyente. En el medio tenemos la columna. Y la teoría dice que voy a abrir este robinete que está acá y cuando abra el robinete el eluyente va a caer sobre la columna y al cabo de cierto tiempo el eluyente va a hacer todo este camino hasta que va a caer en el vaso de precipitados o en el matraz o en lo que tenga ahí abajo en el recipiente de contención. ¿Está bien? Entonces el eluyente abre el robinete, es simplemente por acción de la gravedad, el eluyente va a caer de arriba hacia abajo. El tema es que quiero ver qué es lo que pasa con la selga. Entonces pusimos el cronómetro, digo, porque esto lo hicieron hace 100 años, yo no estaba ahí presente, pero bueno. Pusimos el cronómetro en 0, tiempo 0, o TR0, después vamos a ver por qué TR0. Profe, Sí. en la parte de arriba de la columna, ¿qué va? ¿Extracto de acelga o acelga? Bueno, o la planta verde, ¿no? Esta parte Sí. puede ir o extracto de acelga o acelga. Ah, lo mismo. Ah, ok. Sí, es lo mismo. O sea, siempre y cuando contenga la sustancia que vos querés, digamos, extraer, que en este caso es la clorofila. Ah, ok. Gracias. De nada, gracias a vos por preguntar. Bueno, entonces, ponemos el cronómetro en 0, lo vamos a llamar TR0 o tiempo inicial, tiempo 0. Abrimos el robinete y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Abrimos el robinete, el líquido empieza a fluir desde arriba hacia abajo, por acción simple y entendible de la gravedad. Y al cabo de cierto tiempo, nosotros tenemos acá el extracto de acelga, está en la parte de arriba de la columna. Al cabo de cierto tiempo empieza a caer un líquido azul. Y vos decís, vos o los primeros que hicieron este experimento,
deben haber dicho, ¿de dónde salió esto? O sea, ¿qué es este líquido azul que está cayendo sobre un producto que originalmente es verde? ¿No? Nosotros dijimos que no tenía nada que ver los colorcitos en esta clase, pero bueno, es lo único colorcito que vamos a ver. Entonces, a cabo de cierto tiempo, no importa porque no lo sé cuánto tiempo tarda en salir el líquido azul, empieza a caer un líquido azul. Seguimos con el eluyente sigue cayendo, y al cabo de cierto tiempo, un poquito después, sacamos todo el líquido azul, pusimos otro nuevo más atrás, y empieza a caer un líquido rojo. Entonces, ¿qué caxo es ese líquido rojo? ¿Bien? No importa, sigamos porque a mí me interesa el verde. Al cabo de cierto tiempo, empieza a caer el líquido que yo quería, que es el líquido verde, que es la clorofila. ¿Bien? O sea, inicié al tiempo cero, al cabo de cierto tiempo, vamos a llamarlo tiempo 1, cayó un líquido azul, al cabo de cierto tiempo, tiempo 2, cayó un líquido rojo, y al cabo de otro tiempo, TR3 o T3, cayó un líquido verde, el cual yo identifico que es la clorofila. Entonces, ¿qué es lo que pude hacer acá? Ideé un método, todavía no lo voy a mostrar, vamos a hacer así, ideé un método de separación, yo logré separar la clorofila, que sería lo verde, de todo lo demás. Ideé un método de separación de la clorofila de todo lo demás. ¿Está bien? Ese método lo vamos a llamar cromatografía. Si ya vieron la cromatografía en papel, esta es una cromatografía que se llama cromatografía en columna, que es básicamente algo parecido a lo que hicieron en papel, nada más que acá se obtiene más fácilmente el contenido de la muestra que yo puse, que en este caso simple es la selga, ¿sí? Al cabo de cierto tiempo obtuve el contenido de la selga, ¿sí? En este caso es la clorofila. La clorofila y los otros dos que hasta ahora no me interesa qué son, ¿bien? Pero la clorofila, que era lo que yo quería, cayó. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? En vez de gel de silice, ¿se puede poner algodón? No. El algodón lo que haría sería absorber, hasta cierto punto va a absorber cuando, lo puedes probar también si quieres en tu casa, cuando no absorbe más, empieza a dejar pasar al líquido, entonces no me va a servir. Igual eso lo vamos a ver un poquito más tarde, cuáles son los cuidados que tengo que tener, tanto de la columna como del eluyente y demás. Entonces vamos a hablar un poco más en términos químicos, ¿sí? No vamos a decir que este es lo que va arriba en la ampolla, es el líquido que va en la ampolla, no, vamos a nombrarlos bien. ¿Recogemos cada líquido en un recipiente distinto? Sí, Guille. Cada líquido en un recipiente distinto. Bien, vamos a hablar de términos entonces más químicos. Bien, lo que va en la ampolla de decantación, la ampolla que está acá arriba, el líquido que pusimos, no es un líquido normal, o no es agua, o no es alcohol, o no es lo que sea. Es un líquido que vamos a denominarlo fase móvil. Ustedes ya lo vieron y acá van a encontrar algunas similitudes con la cromatografía en papel, entre ellas que ambas dos tienen una fase móvil. ¿Qué es la fase móvil? Es una fase que se va a mover por acción de la gravedad de arriba hacia abajo o de la parte superior a la parte inferior. La fase móvil siempre se encuentra en estado líquido. ¿Sí? Un solvente hora exacto, Luciano. Dependiendo qué es lo que yo quiera extraer, en este caso la clorofila, será, por ejemplo, como dice Luciano, un solvente orgánico que arrastre a la clorofila. O a los componentes de la mezcla que yo quiero separar, ¿no? Bien, la columna, como es digamos, el lugar en donde no se mueve, la fase móvil se mueve de arriba hacia abajo, la columna se queda quieta, así la vamos a llamar fase estacionaria. Esa columna llena de sílica gel, óxido de silicio, la vamos a llamar fase estacionaria. Y al tiempo en el que cae, lo vamos a llamar tiempo de retención. El TR0, el tiempo de retención 0, es el tiempo en que inició, el tiempo en que la primer gota, o sea, abrí el robinete por primera vez, el tiempo en que inició el ensayo. TR1, o tiempo de retención 1, va a ser el tiempo en el que cayó la primera sustancia, o en el que salió la primera sustancia,
TR2 el tiempo en que salió la segunda sustancia y TR3 el tiempo en que salió la tercera sustancia. Y si tuviera una cuarta sería TR4, TR5 y así sucesivamente hasta que ya no salga más nada. ¿Sí? Bien. Ahora, acá tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? La idea está buena. Espero que la hayan entendido y hasta acá ninguna duda. Espero, si tienen una duda lo ponen ahí. El tiempo en que empezó. Pará, una cosa, profe, disculpe. No me queda claro, o sea, cae la sustancia azul, pero ¿tenés que cortar cuando empieza a caer la sustancia roja o hay un tiempo medio? No, es una excelente pregunta. Cae la sustancia azul, hay un tiempo en donde va a caer una sustancia incolora. En ese tiempo vos la sustancia incolora te das cuenta que la sustancia azul terminó de salir, entonces pones un nuevo matraz porque te vas a esperar a que empiece a caer una sustancia que en este caso sería la sustancia roja. Entre medio de sustancia y tu sustancia cae sustancia incolora. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. A veces, como dice David, a veces lo visualizas en la columna, a veces no, hay que tener cuidado. Bien. Bien, y acá tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros, en este ejemplo, y entre comillas es un ejemplo, o sea, es un caso real, ¿no? Pero yo lo tomé como ejemplo, fue la primer cromatografía que se hizo en la historia. Este líquido verde, que es el que yo quería, que es la clorofila, ¿cuánto tiempo tardó en salir? Y bueno, en el primer experimento tardó 36 horas en salir ese líquido verde. O sea, empezó el ensayo y al cabo de 36 horas salió ese líquido verde. Así que imagínate que si estuviéramos en el colegio, empezamos un martes, nos quedamos a dormir en el colegio hasta el jueves y el jueves vemos el extracto de, de lo que queríamos. Es algo que lleva muchísimo tiempo, o llevaba muchísimo tiempo. Bien, 36 horas es bastante complejo para hacer una extracción de algo. Bien. Entonces empezaron a ver, ok, buenísimo, el sistema me gusta, o sea, ideamos la primer cromatografía que me permite separar, acuérdense, cromatografía separa a un componente del resto, ¿bien? Pudimos separar a la clorofila del resto, eso está buenísimo, o sea, lo logramos, el problema es que me tomó 36 horas, y que no quiero que me tome 36 horas, quiero que me tome, no sé, una hora, 10 minutos, 15 minutos, algo más razonable. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, podemos modificar diferentes cosas, pero acuérdense que nosotros estamos trabajando en CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. Estamos trabajando acá a una atmósfera de presión, más o menos, ¿no? Depende del día. Y a una cierta temperatura, ¿no? Se espera que sean 20 o 25 grados, ponele que es, ponele que es la temperatura más o menos en un laboratorio constante, 20, 25 grados, buenísimo. Ahora, ¿qué pasaría? O sea, el líquido está cayendo por la presión atmosférica que es de una atmósfera. ¿Qué pasaría si yo ahora saco esta presión atmosférica y empiezo a trabajar no a una atmósfera, sino a dos? Va a haber más presión en el líquido va a caer más rápido, ya no es por acción de una atmósfera de presión, sino que ahora son dos. Y esto me debería cambiar el tiempo de retención, debería hacerme todo el proceso un poco más rápido. ¿Está bien? Usas la bomba de vacío. Ahí tenés un problema con la bomba de vacío, porque no te genera una presión medible y una presión constante. Yo quiero 2 atmósferas durante todo el proceso. No puede ser que al principio tenga 2, que después tenga 3, que después le tenga que bajar un poquito la llave y tenga 2,5. O sea, necesito algo constante para poder medir un cierto tiempo de retención. Pero ponele que lo logro y digo, ok, durante todo el proceso trabajé a 2 atmósferas, el tiempo de retención también se reduce. Si yo logro subir cuanta más presión yo logre tener y a cuanta más presión yo logre trabajar, menor va a ser el tiempo de retención. ¿Se entiende? Si yo trabajo a 10 atmósferas de presión, que eso es bastante peligroso, pero si yo trabajo a 10 atmósferas de presión, no una ni dos, sino 10, el tiempo de retención no va a ser 36 horas, sino va a ser 3,6 horas. Si yo trabajo a 100 atmósferas de presión, que eso es bastante más, van a ser ya no horas, sino minutos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Modifico la presión,
modifico el tiempo de retención. Después vamos a ver... Pero Sí, decime. si hay mucha presión, tipo, no se pueden juntar en un punto. Tipo, al bajar los tres más rápido, tipo, la columna no le da tiempo a separarlos. ¿O Sí, sí? exacto. Sí, se pueden juntar. Tengo que tener ciertas precauciones, eso justo iba a decir. Tengo que tener ciertas precauciones de la columna, de la fase móvil, ciertas precauciones que después lo vamos a ver en esta clase o en la otra. Pero en teoría, si aumento la presión, disminuye el tiempo de retención y en teoría podría tener lo mismo. También hay que tener cuidado que no huele todo porque estás trabajando a 100 atmósferas. Bien, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La fase móvil, el líquido que tengo arriba, reacciona con la columna generando un soluto y un soluto, un tapón, a 100 atmósferas te hace volar todo. Entonces hay que tener muchísimos cuidados. Pero sepan que aumento la presión, disminuyo el tiempo de retención. ¿Está bien? Entonces se creó, siempre aumenta de manera lineal respecto a la presión, casi lineal, Guillermo. No es tan directamente proporcional. Hay un cierto error, muy chiquitito, pero es casi lineal. Después lo vamos a ver bien en números y bien en detalle. Pero bueno, cuestión que llegamos a ver que aumentamos la presión y esta cromatografía se puede hacer un poco más rápido y un poco más precisa también. Bien, porque aumento la presión, se reducen los tiempos de retención y ya no tengo que esperar 3 días o un día y medio para tener la clorofila, ya ahora la tengo en un par de horas o en un par de minutos, dependiendo de la presión con la que trabajo. Y se creó el primer sistema llamado HPLC, que es el nombre de la clase de hoy. HPLC viene de High Pressure, que es alta presión, Liquid Chromatography, cromatografía líquida de alta presión. ¿Está bien? A medida que fue pasando el tiempo, dependiendo del libro que vos agarres, que te explique HPLC, puede ser que vos leas High Pressure, que es alta presión, o High Precision, que es alta precisión. Lo importante es que es cromatografía líquida de alta presión o de alta precisión, es lo mismo, HPLC. Es un cromatógrafo líquido de alta presión. Para los que no lo conocen, se los presento. Es un equipito... en realidad hay diferentes modelos, pero sería este equipo que está acá, el de la izquierda. Ya lo vamos a ir desglosando en las clases siguientes, porque esto da para mucho. Siempre es un equipo que va conectado a una computadora, no es muy vistoso, no tiene fuego, no emite colorcito, no hace mucha cosa vistosa. Pero vamos a ver algunos detalles acá mientras me tocaron el timbre. En mi casa, pero no importa. Vamos a ver algunos detalles acá. ¿Qué es un HPLC? Para que te voy a borrar lo que escribí acá. Bien, HPLC es un instrumental de laboratorio que basa su funcionamiento en la cromatografía para lograr 4 grandes resultados. ¿Cuáles son los resultados? Lo vamos a ver justamente ahora. 1. Lograr la separación de los distintos componentes de una muestra líquida, como vimos recién. 2. Cuantificar las concentraciones, o sea, no solamente separé clorofila, sino que te puedo decir cuánto es. ¿Bien? 3. Identificar la pureza del reactivo. 4. Identificar los componentes de una muestra. Esto sí es, básicamente lo tienen que anotar. Ahora, acá hay una trampita, que ojo acá y se las digo ahora para que no caigan en la prueba y caigan en esta trampita. Voy acá a leer a Natalia, profe, pero si tenés una parte que es incolora, ¿no estaría impura la muestra que nos da? Exacto, sí, exacto. Entonces, por eso, fíjate el 3, que es identificar la pureza del reactivo. O sea, yo con un HPLC bastante moderno, o sea, no con el método arcaico este que te mostraba de la columna con la ampolla arriba, en los HPLC modernos voy a ver cuánta clorofila salió y cuánta muestra incolora salió. Entonces voy a poder decir que tenías un 60% de clorofila y un 40% de incoloro. Y ese incoloro puede llegar a funcionarte, entre comillas, como una impureza. ¿Está bien? Entonces por eso también pusimos el punto 3, identificar la pureza del reactivo. Bueno, entonces, guarda acá, tenemos el tip, buena pregunta ahí la de Natalia, ¿eh? Tenemos el tip de la prueba, para que no caigan en la prueba.
¿Qué es lo que hace un HPLC? El HPLC utiliza la cromatografía para separar los componentes de una muestra líquida. Básicamente, un HPLC no deja de ser un cromatógrafo, es un cromatógrafo a alta presión. O sea, lo que hace es cromatografiar, por así decirlo, así entre comillas. La cromatografía es una técnica que consiste solamente en separar los componentes de una muestra. Cromatografía separa. Separa. No hace nada más que separar. ¿Está bien? Ahora, con el HPLC yo te dije que podía identificar la pureza del reactivo, identificar los componentes de una muestra, cuantificar las concentraciones. Y ahora te estoy diciendo que solamente puedo separar. Puede llegar a haber trampitas acá. Así que presten de vuelta atención acá. Vamos a volver un poquitito atrás. No, mentiste, no. Armé todo el aparato, todo el cromatógrafo, ¿sí? El cromatógrafo lo que hizo fue separar a las 36 horas a una presión CNPT, a unas condiciones normales de presión y temperatura, a las 36 horas me tiró un líquido verde, del cual yo identifico que esa es clorofila. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cuánto de ese líquido verde me tiró? Vamos a ponerle que me tiró 10 mililitros. Una cierta muestra que puse acá adentro. Pude extraer de esa muestra 10 mililitros de clorofila. ¿Está bien? Bien. Ahora saco la selga, saco la muestra que estaba acá adentro. Saco esa muestra y pongo otra. Pongo espinaca ahora. Bien, y hago el mismo proceso con la espinaca. Empiezo el proceso, empiezo la cromatografía, a las 36 horas sale un líquido verde. ¿Puedo decir qué líquido verde es ese? Si es un líquido cualquiera o si es clorofila. ¿Puedo identificar ese líquido verde? Salió en el mismo tiempo de retención. Le llevó el mismo tiempo de retención. ¿Lo puedo identificar? Sí, no sé. Sí, por cromatografía no, sí. Tal vez. Bien. Todos están bien. A simple vista vamos a ponerle que todos están bien. Después vamos a ver que sí, los tiempos de retenciones son únicos para cada sustancia. Si vos trabajás en la misma presión y en la misma temperatura, a la clorofila le tomó 36 horas en salir. No importa si está en la selga, en la espinaca, en la lechuga, en lo que sea, si algo sale a las 36 horas con 00 minutos, es clorofila. ¿Sí? Buena pregunta. Vamos a ver si después clorofila A, clorofila B, vamos a ver qué es. Pero a simple vista es clorofila. Los tiempos de retenciones son únicos para cada sustancia, siempre y cuando vos trabajes en las mismas condiciones de presión y temperatura. Por supuesto, si yo ahora hago el mismo proceso con el doble de presión, el tiempo de retención va a ser diferente. A las 36 horas empieza a salir. Buena pregunta. Quizás te tome 1 o 2 minutitos. Bueno, seguimos. Puse acá, siguiente pregunta. Se me fue el mouse. Ahí está. Voy a borrar esto acá. Acá yo puse 10 gramos de acelga. ¿Está bien? Y a las 36 horas saqué 10 mililitros de clorofila. A las 36 horas. El tiempo de retención es el mismo. 10 mililitros de clorofila. Saco la acelga y ahora pongo espinaca. Y a las 36 horas saco 6 mililitros de clorofila. ¿Puedo comparar las concentraciones y decir que la espinaca tiene menos concentración de clorofila que la selga? Sí, dice Santiago. No, tal vez. Sí. Con ese artefacto, sí. Si pusiste la misma masa de ambas, sí. No, sí, lo dudo. Bien. Después vamos a ver que sí. Si yo trabajé siempre en las mismas condiciones normales de presión y temperatura y puse la misma masa
de acelga que de espinaca, y una me sacó 10 mililitros y la otra me sacó 6 mililitros, puedo deducir que la que me sacó 6 mililitros tenía menos concentración de clorofila en su masa, ¿sí? En sus, ponele 10 gramos que pusimos acá. 10 gramos. El tiempo de retención va a ser el mismo, porque es la misma especie, es clorofila. El tiempo de retención va a ser el mismo. Lo que cambia es la cantidad de líquido que saqué de ahí. Así que el tiempo de retención me va a decir qué sustancia es, la cantidad me va a decir qué concentración tiene esa sustancia. Y después vamos a ver, uy, perdón acá que quedó todo el choclazo este. Después vamos a ver cómo identificar la pureza del reactivo, que es lo que nos queda ver. Y bueno, separar los componentes de una muestra líquida, eso ya lo vimos al principio, que es lo que hace la cromatografía. Cuantificar, vamos a poder cuantificar, no se preocupen, ahora no vamos a cuantificar, vamos a cuantificar las clases que vienen. Identificar los componentes de una muestra, lo vamos a poder hacer, porque cada componente va a tener un determinado tiempo de retención. Así que, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica que consiste solamente en separar los componentes de una muestra. A través de la separación y a través de otros datos, como el tiempo de retención y la cantidad de soluto que se separó, yo voy a poder, a través de esos datos, identificar, cuantificar y determinar la pureza. ¿Está bien? Entonces, pregunta tramposa, pero tramposa a nivel 1000. Y pregunta que casi en todos los exámenes entra. ¿Qué hace un HPLC? La respuesta correcta es un HPLC, que es básicamente un cromatógrafo de alta presión, solamente separa los componentes de una muestra. A su vez me entrega algunos datos. Con esos datos yo puedo deducir y puedo deducir y puedo saber la naturaleza, o sea, puedo identificar el soluto, cuantificarlo y determinar la pureza. Pero el HPLC no lo hace, lo hago yo. ¿Entendés? El HPLC solamente me separa y me dice, ok, algo salió a las 36 horas. Problema tuyo, ¿qué es eso? Si yo te digo que algo salió a las 36 horas. Claro, exactamente, como dice ahí Nayara. El HPLC separa. Ahora, yo con esa información puedo sacar algunas otras cositas, pero el HPLC separa. ¿Está bien? Así que guarda con esta pregunta capciosa. El HPLC lo primero que hace es separar. Separa los componentes de una muestra. Con eso yo puedo cuantificar a la muestra, decir cuánto cayó. ¿Sí? Salió algo a las 36 horas. Yo puedo saber cuánto salió de ese algo y cuantificarlo y poder decirte, ok, salió X volumen, ¿sí? 10 mililitros, 5 mililitros, lo que sea. Identificarlo por el tiempo de retención. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Importa el tiempo en el que tarda en caer todo? Porque importa que cae a las 36 horas, pero importa si tarda en caer todo en 6 minutos, 10 minutos y eso. Sí, no importa. Cada soluto que vaya cayendo en el medio es una muestra diferente. A nosotros en este ejemplo nos interesaba el líquido verde, entre comillas, que era la clorofila. Pero si yo quisiera buscar el líquido azul, me interesaría cuál es el tiempo de retención 1. ¿Sí? Ok. Eso después lo vamos a averiguar en la clase que viene, ya más tranquilos. Entonces, básicamente, para darle ya un mini cierre a la clase de hoy, que no hay mucho más, creo. Hay uno más y nada más. HPLC es un cromatógrafo. La cromatografía consiste en separar. También me va a ir tirando otros datos que lo vamos a ir viendo en las clases que vienen, que es el tiempo de retención, qué hacemos con ese tiempo de retención. Todo esto me lo entrega en una computadora. ¿En una computadora qué me entrega? ¿Me entrega tiempo de retención 36 horas o me entrega un gráfico? No, me entrega un gráfico.
vamos a aprender a leer ese gráfico, vamos a hacer un montón de cosas. Pero en principio, sepan que un HPLC no es más que este aparato que les mostré ahí, este que está acá atrás. Esa columna con una fase móvil, una fase estacionaria y un tiempo de retención. Bien, datos a tener en cuenta y la última diapositiva ya para terminar. La clase va a ser live, pero las próximas van a ser un poco más heavy. A ver, el HPLC solo nos da tiempo de retención o nos da más datos. Los HPLC actuales te dan un poco más de datos que después lo vamos a ir viendo, pero en principio el más importante es el tiempo de retención. ¿Y por qué antes dijimos que el HPLC logra esos 4 resultados? Bien, Ivo. El HPLC no los logra, sino que los logro yo con el HPLC. Ahí es lo que me perdí del funcionamiento. El HPLC solo te da el tiempo y te va a separar los tubitos de las muestras. Exacto, sí, es lo único que hace el HPLC. Sale $100.000 solo para darte eso. Por ahora, ¿no? Después te entrega un gráfico y si vos sabés leer ese gráfico vas a poder sacar alguna otra información. Pero por ahora solo te da eso. Y este cosito que está acá, me olvidé de decirles, sale alrededor de $100.000. Tenemos en el colegio 2. Así que vendemos los 2 y nos compramos un departamento, más o menos. Bien. Cosas a tener en cuenta del HPLC. Bien. Número 1, la muestra siempre tiene que ser líquida. Acordate que es un HPLC, o sea, LC, líquida. ¿Sí? Muestra de cromatografía líquida. No podemos tener solutos. Acordate del ejemplo muy por arriba, ¿no? Un soluto que tapona la columna a 100 atmósferas te hace volar todo. Así que guarda. Nosotros con el HPLC que tenemos en el colegio, no trabajamos a 100 atmósferas, sino que trabajamos como a 200, 220 atmósferas. Puede llegar a darnos hasta 1000 atmósferas el HPLC que tenemos, que es un montón. Es un montón. O sea, ya ahora, acordate que una atmósfera es la presión atmosférica normal. ¿Sí? Así que 1000 veces la presión normal. Es un montón fuera de joda. Y hay que tener muchísimo cuidado. 1, la muestra siempre debe ser líquida. Ya te expliqué por qué. La fase móvil se debe encontrar con alto nivel de pureza y desgasificada. ¿Qué significa alto nivel de pureza? No puede tener ni por joda un soluto en suspensión, ni aunque sea visible o invisible, no puede haber nada ahí, tiene que ser recontra pura y recontra líquida, ¿sí? Y desgasificada por lo mismo, ¿sí? Una pelotita, así vos puedas ver, una burbujita de gas que explote a 1000 atmósferas, explota fuerte, ¿bien? FM es fase móvil. Fase móvil en este método arcaico que habíamos puesto acá. Volvemos un poquito para atrás. Fase móvil es el líquido que yo pongo acá arriba. Tiene que ser recontra puro y desgasificado, ¿sí? No le puedo poner soda, para que te des una idea de algo muy alevoso, ¿no? Esa burbujita de la soda a 1000 atmósferas te puede llegar a ser un gran problema. Si queremos agarrar una hojita, entonces la tenemos que triturar y hacer más cosas, ¿no? Sí, la tenés que primero, para un HPLC que trabaja a muy alta presión, la vas a tener que poner en una solución líquida. Así que lo que vas a tener que hacer, Natalia, en ese caso, es algo que se llama digestión, que es pasar de una muestra sólida a una muestra líquida. Que eso lo vamos a hacer en el colegio después cuando lleguemos. Digestión orgánica se llama. Está buenísimo esa parte. Bien, 3. Se debe conocer la especie a analizar. Guarda con esto. Si yo agarro y pongo un pedazo de acelga, ponete, ¿no? O una determinada muestra. El HPLC lo único que dijimos que nos iba a hacer es separar a los componentes de una muestra. Entonces imagínate Coca-Cola, ponemos Coca-Cola, esa es fácil de ver. Pongo Coca-Cola, porque quiero saber los componentes de la Coca-Cola. ¿Se puede? Por supuesto, la Coca-Cola es una muestra líquida, tendrías que sacar el gas.
Tendrías que hacer algunos otros cambios porque tiene un nivel de azúcar bastante interesante, te taponaría todo, pero en simple vista podemos poner Coca-Cola, o sea, la tratamos un poquitito, la purificamos, etcétera, y podemos analizar cualquier muestra líquida. Bien, ponemos Coca-Cola en el HPLC. ¿Me va a decir qué componente tiene? No, te va a decir que ahí adentro tenés 70 componentes, te va a tirar los 70 tiempos de retención. Es tu problema saber qué Caxo es el componente 1, el componente 2, el componente 3. Ahí nace la magia. ¿Sí? Entonces, tenés que conocer la especie que vas a analizar. Vos podés poner una especie desconocida, el HPLC te lo va a separar, pero vos no vas a tener ni idea de lo que hay ahí. ¿Sí? Entonces, puede ser que vos decís, ok, quiero poner Coca-Cola, porque quiero analizar el contenido de jarabe de maíz de alta fructosa, que es uno de los componentes que tiene. Y yo sé que el jarabe de maíz de alta fructosa, a cierta presión y cierta temperatura, sale a los 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos Coca-Cola, si algo sale a los 10 minutos, la podemos identificar. Ahora, los restantes 69 productos que salen de la Coca-Cola no tengo ni idea, porque el HPLC simplemente separa, ¿sí? Usando una máquina de $10.000 para analizar a Celia. Claro, sí, es verdad. Gran punto. Los más nuevos tampoco, ¿no? Ivo. Todos se paran. A lo sumo podés deducir alguna otra información que después la vamos a ver. Porque los tiempos de retención tienen que ver también con parte de la molécula química, que eso después lo vamos a ver. Y de la afinidad que tienen por la fase móvil o por la fase estacionaria. Pero a simple vista no vas a poder hacer más nada que separar. ¿Sí? ¿Cómo sé en un momento que empieza a salir un componente y deja de salir otro? Bueno, en los métodos arcaicos lo verías. En el método nuevo, que sería en el HPLC, hay un montón de técnicas para medir por diferencia de conductividad o por espectrofotometría. Cuando vos vas a ver un gráfico, cuando el gráfico empieza a curvarse, ahí tenés un componente. Cuando vuelve a la línea de base, que sería esta línea inicial imaginaria que está en el eje X, ahí es que el componente terminó de salir. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos saber cuándo un componente inició y cuándo un componente terminó de salir. Pero eso lo vamos a ver un poquito después. Y punto número 4, cumplir, y es muy importante, cumplir con las medidas de seguridad. Hay un montón de medidas para que el aparato no, entre comillas, explote, que sería lo más alevoso de verlo, pero hay un montón de medidas para que el aparato el equipo no se rompa, ¿sí? Para que la columna no se deteriore. Por ejemplo, una de las que te decía, si yo pongo azúcar, o si yo pongo Coca-Cola, que tiene un alto contenido de azúcar, el azúcar a determinada presión y temperatura me puede llegar a hacer determinados tapones en la columna. Entonces, ese azúcar necesita ser tratada. Para analizar, entre comillas, Coca-Cola, debo cumplir con ciertas medidas de seguridad para que, uno, lo más simple, aunque lo más costoso sería que el equipo se rompa. Número 2, no explote y te hagas daño vos. Que eso también sería bastante complicado. Cuando trabajemos con el HPLC en el laboratorio van a ver que hay un montón de medidas de seguridad, hay un montón de alarmas también. Cuando la presión sube de una manera descontrolada, el equipo empieza a tomar ciertas medidas para que se corte la cromatografía y se apague. Hay medidas de seguridad y hay que cumplir con esas medidas para usar el HPLC. Así que la clase de hoy es una vaga idea del HPLC. La semana que viene nos vamos, en realidad, del principio de cromatografía y un poquitito de HPLC. La semana que viene nos vamos a meter más en detalle en, ok, ¿qué necesita la fase móvil para funcionar? ¿De qué manera tiene que estar la muestra en el HPLC? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Un montón de otras preguntas. ¿Cómo yo calculo la concentración? ¿Cómo saco el tiempo de retención? ¿Cuál es el gráfico que el equipo me da? ¿Cómo leo ese gráfico? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, principios de cromatografía, como decía el título de la reunión de hoy. Principios de cromatografía. ¿Alguna duda o consulta hasta acá?
¿Podrías volver 2 diapositivas? Sí, claro. Devuelvo. Sí me va. ¿En esta? No, ahí sí, ahí esa. Así Bien. copio, porque Dale, no. dale, tranqui. Te Gracias. borro todo para que ahí está. Ah, eso, gracias, Néstor. La semana que viene 10 es feriado, así que nos vemos el 17, que sería dentro de 2 semanas. Así que tienen otro espacio de descanso, entre comillas, por lo menos de esta materia. Y después vacaciones. Sí, están muy suertudos últimamente con nosotros. Vacaciones, creo que es el 19, 20, por ahí más o menos, ¿no? No lo tengo anotado, si alguno el 20, ahí está, perfecto. Che, bueno, hay un montón de cosas que quedaron todavía en el tintero, un montón de cosas que quedaron todavía para ver y para aclarar de este tema, porque esto es una introducción nada más. Vamos a ir lento, esto seguramente nos lleve, si las clases fueran todas las semanas, nos llevaría más o menos 1 mes y medio, 2 meses. Como encima tenemos la feriado y encima tenemos después las vacaciones, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Así que no se desesperen que vamos a ir lento, pero a paso firme. Y sepan que no vamos a volver para atrás. Esta clase de hoy, por ejemplo, que es algunos principios de cromatografía, se complementa, o sea, la clase que viene se va a complementar a esta. Quiere decir que desde esta vamos a partir para la otra. ¿Sí? Como habíamos hecho con los equipos anteriores. El espectro UV y la absorción atómica. Vamos a ir lento, pero firme. La idea es que cuando volvamos al laboratorio mínimo ya hayamos terminado esto, que espero que sea pronto. Sí, es un equipo re lento, la verdad. Bueno, si no hay ninguna duda, nada más. Néstor, ¿algo que quieras agregar? No sé si estás ahí con el audio. Estamos en orden, buenísimo. Sí. ¿Alguien quiso hablar? Profe,